buenos días, un gusto estar de nueva cuenta. Vamos a dar continuación a nuestro estudio. Vámonos a Primera de Pedro, libro Primera de Pedro, capítulo 4. Ya terminamos capítulo 3, evidentemente 2 y 1. Entonces ya estamos ahora con el capítulo 4, ya estamos más cerca del final que del principio. Como son 5 capítulos, ya estamos en el cuarto. Si Dios concede hoy, vamos a avanzar desde el 1 hasta el 5. Entonces vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. ¿Me siguen con la mirada, por favor? Dice en la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En esta mañana el estudio lleva por título: el mandato es muere al pecado. Ese es el título de esta mañana. El mandato es muere al pecado. Entonces recordarán que ya estudiamos hasta aquí, como les platicaba, el capítulo 3. Ya estudiamos recordarán que en el capítulo 3 nos habla acerca de los deberes conyugales, de cómo es que la mujer debe de obedecer a su marido, que debe de conducirse con una conducta casta, respetuosa hacia él, buscando más que preocuparse por su apariencia externa, en tener un espíritu afable, un espíritu agradable a Dios. Asimismo, pues gracias a Dios, ayer tuvimos la reunión de la familia, nuestro hermano en Cristo, quien nos llevó la enseñanza en la tarde, también nos hablaba al respecto, nos hablaba acerca de cómo debemos de conducirnos como un matrimonio, como en la familia. También a los jóvenes les habló. Pero también vimos nosotros, conectado con esto, con Pedro 3, acerca de que el marido debe de darle el honor a la mujer como el vaso más frágil, es decir, debe de procurarla, debe de cuidarla, debe de ser amoroso, debe de ser tierno con ella, cariñoso. Y luego seguimos con una buena conciencia que debemos de tener delante de Dios, es decir, que entre hermanos debemos amarnos fraternalmente, no devolviendo mal por mal, ni bien por bien, sino devolviendo incluso bien por mal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace, lo que nos manda el Señor, siendo hijos de Dios, el que seamos capaces de devolver bien por mal, que debemos de cuidar nuestra lengua, que debemos de presentar defensa del Evangelio, que debemos incluso de que si somos perseguidos por causa de predicar el Evangelio, gloria a Dios, somos bienaventurados. Pero si somos perseguidos por causa de nuestras ideas y por causa de que no hacemos bien las cosas, pues entonces no es una gloria a Dios la que realmente estamos dándole. Y finalmente vimos que debemos de tener presente el sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo y obedecer a su primera ordenanza, la ordenanza del bautismo por inmersión, después de que fuimos bautizados en el Espíritu Santo, como una obediencia a Dios, el bautismo por inmersión, que gracias al Señor también tuvimos a bien celebrar bautismos la semana pasada. Sí, fue la semana pasada. Y tener presente la posición que tiene de honor nuestro Señor Jesucristo en cuanto a que está sentado a la diestra del Padre. Y vimos que no significa que físicamente están sentados, sino que habla acerca de su posición de poder, de honor, de honra, de gloria y de alabanza a nuestro Señor Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, parecieran que son segmentos independientes todo lo que hemos venido estudiando, pero realmente es un todo que se conecta en sí. Y esto nada más es el puro resumen del capítulo 3. Ya no hablé del 2 ni del 1, pero recordarán todo lo que estudiamos también acerca del 2 y el 1, acerca de la sujeción de los amos con los jefes, con el hombre a su gobierno, todo esto que hemos venido estudiando. Entonces hoy, como les comenté, vamos a dar continuación, vamos a comenzar el capítulo 4 y con el tema, el mandato es muere al pecado. Vamos a comenzar con una oración. Voy a cerrar mis ojos para pedirle al Señor en esta mañana su día. Padre eterno, le doy gracias, Señor mío, por habernos guardado, por habernos protegido, Padre eterno, y por habernos concedido pasar una noche reposada, en descanso, Señor, porque vivimos confiadamente en usted, Señor. Gracias, Padre, por habernos protegido y por habernos traído con bien, por permitirnos ver el amanecer de este día.
y porque ahora podemos estar congregados en comunión con nuestros hermanos. Por favor, Señor, guíenos en esta mañana para que toda la palabra que recibamos de usted, Padre, sea de crecimiento y de santificación para nosotros, Señor, y que mediante nuestra alabanza le demos la gloria y la honra, Señor Dios. En lo personal, Padre, le ruego por favor que quiera usted usarme para poder hablar su palabra, Señor, no mis ideas ni mis pensamientos, sino que sea únicamente su palabra. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias. Quiera usted que así sea. Amén. Entonces vamos a comenzar con 1 de Pedro 4:1. Gracias, Manuel. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, esto establece una conexión, hermanos, con 3 textos que ya estudiamos. Si ustedes prestan atención, suena muy similar a 3 textos que ya estudiamos. ¿Cuál? Bueno, es a otros 2 textos. Este sería el tercero que ya estudiamos. El primero es 1 de Pedro 2:24. ¿Ahí dónde están? Vamos a regresarnos un poquito. 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y el otro es, atrasito, 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18, atrasito, digo enfrente. 1 de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, algo que debemos de tener presente y que muy regularmente, y digo, se nos pasa, sí llega a suceder, y es que cuando el Señor Jesucristo murió, Él terminó con el pecado. Él terminó definitivamente con el pecado. Él llevó a su relación, y Él llevó a su fin la relación del pecado con el hombre. Es decir, la relación que el hombre tenía con su pecado. Cuando el Señor Jesucristo murió, Él llevó al término esto. ¿Por qué? Porque Él llevó en sí la penalidad debida a este castigo. Si ustedes prestaron atención, junto con el versículo que estamos estudiando, dice que Él padeció una sola vez por los pecados. No significa que Él siga padeciendo por nuestros pecados. Muchas veces cuando nosotros oramos, hermanos, le pedimos a Dios, al Señor: Señor, límpiame de mi pecado. Y de cierta forma, no sé ustedes, pero hay ocasiones que puede, incluso a mí me llegó a suceder, que pensaba como que el Señor me quitaba el pecado y Él lo retenía. Pero no, Cristo Jesús no tiene ya ninguna relación con el pecado. Él ya pagó. Sí, Él nos limpia, pero Él ya pagó, Él ya llevó mi pecado. Por eso cuando escuchamos acerca de que Él nos ha salvado, nos está salvando y nos salvará. Que Él nos ha limpiado, nos limpia y nos limpiará de nuestro pecado. Pero Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Recordarán que platicábamos en el pasado acerca de este sacrificio que el Señor, nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, cuando Él llevó en sí mismo el pecado. Yo les comentaba, imagínense esto, el pecado que ustedes cometieron hoy, se los comentaba, junto con el pecado de sus hermanos que están alrededor, junto con el pecado de toda la historia de todos los hermanos que han venido pecando durante 2000 años, pero también hay que poner el pecado que está todavía por venir, que nosotros vamos a cometer, así como de los nuevos hermanos en Cristo. Es decir, se suma todo este pecado, y todo este pecado fue el que el Señor Jesucristo llevó en sí mismo hace poco más, bueno, cerca de 2000 años. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, algo que debemos de tener presente, es que Él ya no tiene relación con el pecado. Y así como leímos, Él ya los llevó y ya los pagó. ¿Dónde? En el madero. Pagó el justo por los injustos. Entonces, ya no existe más relación entre el Señor y el pecado. Ahora, Él ciertamente murió padeciendo en la carne. No sé si ustedes han escuchado, hermanos, pero hay una película últimamente, una serie de películas que salen que dicen: Dios no está muerto. ¿Lo han oído? Muchos que se llaman cristianos dicen: ay, ya viste la de Dios no está, ya salió la de Dios no está muerto, y hay que verla, y todos nos juntamos y juntos vamos como iglesia al cine para ver la de Dios no está muerto, y recibimos nuestra teología basándonos en una película, o basándose en una película. Estas personas hacen esto, que se llaman cristianos. Ahora, yo les comento rápidamente, esa ideología de que Dios no está muerto surgió en los años 60. Surgió en los años 60 por causa de un libro que se llamaba, Cuando Dios murió. Y según esto, este libro hablaba acerca de que Dios había muerto. Pero no, hermanos, Dios no está muerto.
Dios ni siquiera murió. Murió nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo de carne. Murió el cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios no murió. Dios no ha muerto. Entonces, ahí es donde a veces en nuestra mente nos cuesta trabajo el reconciliar, el comprender que el Señor Jesucristo es 100% Dios y era 100% hombre. Entonces, ¿qué murió en aquel día? Murió el cuerpo del Señor Jesucristo. El cuerpo que llevó el pecado. Pero Dios mismo no murió. Dios está vivo. Dios vive y seguirá viviendo eternamente porque es el único eterno. Nuestro Señor Cristo Jesús, nuestro Dios. Ahora, ciertamente nuestro Señor Jesucristo, Él fue tentado en todo cuando estuvo en la carne. Y cuando digo en todo, recordarán esta palabra. ¿Qué significa en todo? En todo. No en unas cosas, no nada más pareciéndose a Omar, no nada más pareciéndose al pastor, a nuestro hermano Nacho. No. Lo que todos nosotros hemos vivido a través de la historia y a través de los tiempos, todo el hombre, Él fue tentado en todo, en absolutamente todo. Él ciertamente conoció el sufrimiento, Él conoció el dolor de sangrar. ¿Qué pasa a nosotros? Nosotros nos hemos machucado. ¿Cómo nos duele? Nos hemos cortado. ¿Cómo duele? No sé ustedes si han tenido algún accidente fuerte, se han cercenado, se han cortado, se han encajado cosas. ¿Cómo duele? Duele horrible, duele fuerte. Y cuando está sangrando, ¿cómo es cuando brota la sangre del cuerpo? No es nada más un machuconcito, no, duele. El Señor Jesucristo ciertamente sangró, Él conoció lo que significaba llorar incluso. Recordarán cuando dice que nuestro Señor Jesucristo lloró. Él sintió tristeza, Él sintió todo lo que nosotros sentimos. Él sintió incluso un corazón quebrantado. Cuando Él estaba en la cruz, recordarán cuando Él clamó a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Todo. Cuando leemos un Salmos 22 que nos explica cómo es que estaba el Señor Jesucristo en la cruz, cómo es que se había pegado su lengua a su paladar, cómo es que estaba su cuerpo derritiéndose por dentro, en sus entrañas, todo, que lo describe Salmos 22. Nuestro Señor Jesucristo sufrió en todo, a nuestra semejanza. Entonces, Él ciertamente experimentó no una muerte, hermanos, y eso es lo principal que debemos de tener presente, que Él no experimentó solo la muerte, sino que Él experimentó la muerte más dolorosa de todos los tiempos, tanto del principio de los siglos como el final de los siglos. Él experimentó la muerte más dolorosa, y no solamente fue una muerte como cualquier muerte que pudiésemos llamar la nuestra. Él experimentó todo el dolor, el ser destruido incluso por la ira misma del Padre, por la ira misma de Dios. Entonces en Hebreos 4:15, vamos a Hebreos 4:15, en Hebreos 4:15, la palabra nos dice, precisamente hablando de esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ciertamente nuestro Señor, hermanos, pagó en su cuerpo y en su carne la penalidad por los pecados del hombre. Por ello, hermanos, podemos nosotros decir que nuestro Señor Jesucristo no murió en pecado, ni que murió bajo el pecado. A veces suena muy técnico, pero a veces en el tecnicismo está la maravilla. Cuando yo digo no murió en pecado, ni murió bajo el pecado, pero sí murió al pecado. No es lo mismo decir que murió bajo pecado ni que murió en pecado, porque implicaría que Él murió pecando, murió siendo gobernado por el pecado. Pero cuando dice que Él murió al pecado, significa que Él murió y ya no va a haber más una relación con el pecado, ya no más, se acabó de destruir. Ahora, Él dice claramente que Él murió, acabamos de leer, Él murió sin pecado, porque sabemos claramente que Él fue tentado en todo, pero que Él nunca pecó. Sin embargo, cuando yo digo que llevó Él el pecado de todos nosotros, Él pagó por esta masa de pecado que no era de Él. Pero incluso cuando Él muere, Él termina con esta relación, porque Él saldó la deuda que era necesaria ser saldada. Él murió por tanto al pecado, ya no hay más relación con el pecado y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos esta perspectiva, debemos de comprender que Él jamás regresará a morir por el pecado. Ahora ustedes dirán, pues sí, pero ¿lo habíamos meditado? Yo jamás lo había meditado en este sentido. Hasta ahora, gracias a Dios que estoy pudiendo estudiar esto. Que ciertamente nuestro Señor Jesucristo jamás va a morir por el pecado de nueva cuenta. Porque Él ya murió al pecado. Entonces, ahora,
¿Por qué razón? Bueno, porque el Señor Jesucristo ya se levantó de entre los muertos y Él ha regresado con un cuerpo glorificado, con un cuerpo santo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Recordarán que ya estudiamos también esa parte. Entonces, ciertamente, hermanos, el justo por los injustos fue quien murió. Y estando nosotros ahora muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia. Si ustedes prestaron atención, miren, vamos a el versículo, de nueva cuenta. Así es, Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24, que es uno de estos 3 versículos que están conectados, nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Si ustedes prestan atención, también dice: para que nosotros, ahora muertos a los pecados. Nosotros también ahora estamos muertos al pecado. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y que hemos recibido de su gracia, ahora también estamos muertos al pecado. Ya no debiésemos tener una relación con el pecado. Sí, ciertamente seguimos en este cuerpo de carne, en este cuerpo corrupto, que es el que nos hace todavía pecar, pero espiritualmente ya no estamos asociados con el pecado, ya no más. Esa es la cuestión que estamos viendo hoy. Entonces, si ustedes prestan atención, qué preciosa conclusión, hermanos, para el hombre. Es para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos sido ya liberados del pecado, muertos al pecado y viviendo ahora para la justicia en la vida cristiana. Vámonos con 1 de Pedro 4:1. Si ustedes prestaron atención en 1 de Pedro 4:1, que es el versículo que estamos estudiando, podemos ahora ciertamente cumplir lo que nos dice. 1 de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál es este pensamiento? ¿Cuál es este pensamiento al que nos dice: ármate de este mismo pensamiento? Este mismo pensamiento es: muere al pecado. Date cuenta que ya eres libre del pecado. Ese es el pensamiento. Muere al pecado. Date cuenta que ahora ya eres libre del pecado. Ahora, ¿quiénes tenemos únicamente esta oportunidad de poder morir al pecado? Pues los que somos hijos de Dios. Regreso a lo que les comparto. Quienes no son hijos de Dios no pueden morir al pecado. No pueden. Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4:2, que es parte de nuestro texto que estamos estudiando. Primera de Pedro 4:2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ahora esto nos llama a ya no vivir en pecado. Ya no el tiempo que nos resta, viviendo conforme a nuestras concupiscencias. Hermanos, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos bautizados en el Espíritu, lo que ya estudiamos en sesiones anteriores. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, ¿han estudiado ustedes cómo está conformado el hombre? Dice la palabra que el hombre está conformado en 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Pero dice la palabra que todos los hombres nacemos muertos espiritualmente. Ahora, la muerte espiritual hace referencia a la pérdida de la comunión con Dios. Es decir, tengo mi cuerpo físico que yo veo, tengo mi alma, mi yo, y mi espíritu, que es el que me permite estar en comunión con Dios. Pero todos los hombres nacen con el espíritu muerto, es decir, sin una comunión con Dios. Y cuando nosotros leemos en Ezequiel acerca del nuevo pacto, dice Dios que Él va a poner en nosotros un espíritu nuevo, un espíritu que le busque. Ahora, cuando nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, pasamos de muerte a vida. Y este espíritu que teníamos muerto, ahora vive. Y este espíritu que antes no tenía una relación con Dios, ahora tiene una relación con Dios, nos permite tener una relación con Dios. Pero si ustedes prestan atención, incluso Dios va más allá con nosotros y nos dice que una vez que Él hace eso, Él dice también que va a poner en nosotros su espíritu, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos obedecerle, para que nosotros podamos seguir su camino. Entonces nos convertimos en morada del Espíritu Santo. Si ustedes prestan atención, una persona que está sin Cristo, está así.
Y una persona que está con Cristo está así. Ahora, una persona que está sin Cristo, por más que se esfuerce por hacer las cosas correctamente, va a fallar, va a pecar. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu muerto, porque no está en comunión con Dios. Pero aquella persona que está en Cristo tiene un espíritu nuevo, nos lo explica el nuevo pacto. Y no solo eso, sino que es guiado por el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, para andar en los caminos de Dios. Ahora, si leemos Romanos 8, 5 y 6, Romanos 8, 5 y 6, dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, creo que más claro no puede ser en la palabra cuando nos está diciendo: ¿sabes qué? Basta ya de que vivas como vivías antes. El tiempo que te resta en la carne. Nosotros acabamos de leer en 1 de Pedro 4:2, antes de Romanos, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Todos, cuando nacimos muertos espiritualmente, y según la voluntad de Dios y según su gracia, a algunos nos llegó antes y a algunos nos ha llegado después el recibir el Espíritu Santo, el recibir la gracia de Dios. Pero nos queda un tiempo todavía en esta carne. Hay algunos que nos quedan 30 años, a otros 20 años, a otros 10, a otros 1, a otros meses, a otros días, a otras horas, minutos, no lo sé. Dios lo sabe, Dios sabe. Pero dice claramente aquí que el tiempo que nos resta en la carne, ya no vivamos conforme a las concupiscencias del hombre. Concupiscencia significa deseo. Ya no vivir conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y así como leímos en Romanos 8:5, dice: porque los que son de la carne, pues piensan en las cosas de la carne. Pero nosotros, ahora que somos espirituales, debiésemos estar pensando en las cosas del Espíritu. Y en Romanos 6:1, ahí mismo en Romanos, nos regresamos, Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, recordarán que era lo que les explicaba incluso hace 2 sesiones, lo que significa el bautismo. Que el bautismo tiene una conexión con la vida nueva, pero está más conectado con la muerte del yo, con la muerte del pecado. Y aquí claramente leímos: hemos sido bautizados con Cristo en su muerte, en la muerte al pecado, para que ya no tengamos más relación con el pecado. Ahora, si ustedes prestaron atención al final, dice que el objetivo de esto es para que nosotros andemos en vida nueva y hagamos la voluntad de Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces nosotros vagamos. Yo se los voy a compartir. A mí me golpeaba mucho antes esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Saben? Escuché recientemente un testimonio, bueno, no un testimonio, un comentario de una persona que no cree en Cristo. Y ella decía que ha rezado y que ha orado a Dios y que le ha pedido muchas cosas. Y ella dice: pero me doy cuenta cuánto me quiere Dios, me quiere muchísimo Dios porque me concedió todo lo que yo le pido. Pero es una persona inconversa. Es una persona que se refiere a Dios como Diosito y que no conoce a Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí antes me golpeaba mucho esta pregunta: ¿por qué razón Dios me salvó? ¿Yo qué soy? Yo no tengo nada. Yo no soy nada. Yo no soy nadie. No soy el hombre más inteligente, no soy el hombre más hábil, no soy el hombre más amoroso, no soy el hombre más estudiado, no soy el hombre más ducho para las cosas. No. E incluso leyendo su palabra, cuando el Señor dice que yo soy malo,
Y cuando le he creído a Dios que es cierto que yo soy malo, entonces ¿por qué Dios me salvó? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Qué tengo yo que le pueda agradar a Dios para haberme salvado? ¿Qué tengo yo? Bueno, Romanos 8:29, hermanos. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hermanos, ¿saben cuál es el objetivo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí, para usted, hermano, para usted, hermana? La voluntad de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Como hemos platicado, la voluntad de Dios no es ni que yo tenga carros, ni que yo tenga casas, ni que yo tenga los máximos estudios, ni que yo tenga una cuenta en el banco, ni que yo tenga a la esposa más bonita, ni al hijo más listo. No. Esa no es la voluntad de Dios. Es que yo crezca en santidad y que sea semejante a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús. Que sea santo, pues. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Ese es el objetivo de nuestro Señor. Por eso es que Él nos dice: ya basta de tu vida anterior, ya basta de esa vida que llevabas andando en concupiscencia, andando en pecado. Y si seguimos leyendo en 1 de Pedro 4:3, vamos a regresar a nuestro texto principal, 1 de Pedro 4:3, si nosotros llegamos a decir en algún determinado momento: hermano, pero ¿cómo puedo diferenciar la vida anterior que llevaba con la vida que ahora debo de llevar? Bueno, pues Pedro nos da un ejemplo. Nos dice en 1 de Pedro 4:3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ahora, él nos da unos ejemplos de lo que le agrada a los gentiles, esto no siendo todo. Ahora, normalmente cuando hablamos de los gentiles lo asociamos con todas aquellas personas que no son judíos, o que no son griegos, o que no son romanos, pero no, gentil es toda aquella persona que está sin Cristo. Entonces dice, basta ya el tiempo de andar en las cosas, en el tiempo pasado, lo que le agrada a los gentiles, andando en, primero, lascivias. Lascivias viene del griego aselgia y significa libertinaje sexual. Lascivias, ya no andes más en libertinaje sexual. Ahora nosotros diremos: ay no, libertinaje sexual, no. Pero hermanos, toda aquella persona que está sin Cristo, toda aquella persona que anda en el mundo, vive bajo libertinaje sexual. Ustedes no me van a dejar engañar cómo se han transformado los tiempos hoy día. Básteles a ustedes agarrar un teléfono celular y ver las famosas redes sociales y ustedes díganme: ¿se predica de Cristo, acaso? ¿O ven puro libertinaje sexual? Los hijos, los jóvenes, los adultos, todos. No es más fácil decir simplemente: ay, pues hoy tengo una pareja y mañana tengo otra. No pasa nada, son mis novios, son mis novias. Dicen libertinaje sexual. Y dice el Señor, ya basta de andar en libertinaje sexual, ya basta de andar en concupiscencias. Concupiscencias viene del griego epitsumia y significa codicia, deseo, pasión y deseos lujuriosos. Eso significa concupiscencias. No solamente el deseo, sino incluso deseos lujuriosos. Ahora es cuando uno dirá: bueno, es que yo no lo practico. Ah, pero ¿qué tal la mente? ¿En dónde anda esta mente paseándose? ¿Qué es lo que anda pensando y qué es lo que anda imaginando y qué es lo que anda haciendo esta mente? Dice Dios: ya basta de tus deseos lujuriosos, basta de embriagueces. Viene de la palabra oinoflugia y es exceso de vino, la embriaguez. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo he oído personas que dicen: pues sí, yo soy cristiano, pero están empinando el codo. Pero yo soy cristiano. Oye, ¿y no los cristianos no toman? No dice que no deben de... No, pues sí, no, pero dice ahí que puedo tomar vino, entonces pues, no pasa nada. Embriagueces, basta de embriagueces. Orgías. Orgías viene del griego komos y significa desenfreno, glotonería, juergas de bacanales orgásticos. Ahora, suena muy juergas de bacanales orgásticos. Bueno, bacanal era una fiesta originaria en Roma. Y estas fiestas eran fiestas desenfrenadas donde se comía, se bebía y se mantenían relaciones sexuales sin moderación.
eso es un bacanal. Entonces dice, ya basta, incluso la palabra misma orgías comprendemos que son sesiones en las que están más de 2 personas juntas. Pueden ser 2, 3 hombres, mujeres, combinados, etc. Basta de esto. Basta de este libertinaje. Y Pedro lo dice no solo porque existiese en Roma y hoy día ya no existe. Lo cierto es que mientras el hombre sigue en la carne va a seguir haciendo todo esto. Va a seguir desenfrenado mientras el hombre siga sin Cristo. Disipación viene del griego potos y significa sesiones de bebidas. Igual, lo mismo. Cuestiones de estar bebiendo y de consumiendo cosas embriagantes. Y abominables idolatrías, que proviene del griego idolatreia y significa servicios a ídolos. Y lo que hemos platicado en el pasado, un servicio a un ídolo no solamente es el arrodillarse ante una imagen, sino que un ídolo es todo aquello que te quita de Dios, todo aquello que te quita la atención de Dios, todo aquello que no te permite estar dedicando este tiempo a Dios. Llámese no solamente una estatua, puede ser una televisión, puede ser un teléfono, puede ser otra persona. Hemos visto a estos jóvenes incluso que aman a sus ídolos cantantes, o hombres y mujeres que están tan atorados con los novios o con las novias que son sus ídolos y para ellos no existe nada más. Todo aquello que es idolatría que quita el tiempo de Dios, eso es un ídolo. Entonces dice, ya basta de este tiempo. Por tanto, hermanos, vienen 2 preguntas, y es una: ¿piensa usted que si en verdad ha nacido de nuevo, siendo un verdadero hijo de Dios, con una nueva naturaleza, puede seguir practicando el pecado? Y pongan atención, dije practicando. Practicar es como lo he explicado en el pasado. Ciertamente los que hemos creído podemos caer en pecado, podemos pecar, pero ya no practicamos el pecado. Practicar es hacerlo recurrentemente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Segunda pregunta: ¿cree usted que su vida seguirá siendo la misma que usted tenía antes de la salvación? Es decir, hay personas que incluso dicen, pues yo sí soy cristiano, pero observan ustedes su vida antes de ser cristianos y después de ser cristianos, e incluso después de ser cristianos y años de cristianismo, y ustedes no ven el más mínimo cambio. Pero esa persona cree que es cristiana. Ciertamente, hermanos, nosotros creemos y enfatizamos la seguridad del creyente. Y creemos que la persona que ha hecho una profesión de fe en Cristo, es decir, que ha dicho que recibe a Cristo Jesús como su Salvador, creemos en que es correcto que esta persona profese al Señor. Pero si no hay evidencias de cambio en su vida, si no hay una nueva naturaleza en su ser, hermanos, y esa persona sigue viviendo como antes, pues es muy probable que esa persona realmente no haya recibido a Cristo como su Salvador. Una persona, hermanos, que ciertamente ha sido regenerada por Dios, deberá hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo fundamental. Y regreso al ejemplo que les estaba dando hace un momento. Cierta persona que no cree, nos preguntaba a mi esposa y a mí: ¿y ustedes tienen que congregarse? ¿Y ustedes tienen que hacer esto? ¿Y ustedes tienen que orar? ¿Y ustedes tienen que leer la Biblia? Yo les pregunto, ¿tenemos? Lo cierto es no tenemos. Lo hacemos por gozo. Lo hacemos porque queremos. No lo hacemos porque estemos obligados. No lo hacemos como una obligación. No es porque digamos, ay, qué pesado es, ya estoy bien cansado de ir a la congregación, pero tengo que ir a la congregación. Eso sí aplica cuando hemos hablado en ocasiones de nuestro trabajo, ¿no creen? Cuando en ocasiones decimos, ay, ya estoy bien fatigado del trabajo, ya no quiero ir al trabajo, pero tengo que ir a trabajar porque hay que comer. Sí nos ha pasado el cansancio, pero las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios son por gozo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por gozo para el Señor. Si leemos, lo hacemos por gozo. Si nos congregamos, lo hacemos por gozo. Si cantamos, lo hacemos por gozo. Si escuchamos una enseñanza, la hacemos por gozo. No porque estemos obligados. Porque gloria a Dios, Él nos ha rescatado. Pero hermano, hermana, si usted conoce a alguien que se llame cristiano y dice incluso, ¿sabes qué? Yo tengo que hacerlo. Yo realmente no lo hago con gozo, pues muy probablemente esa persona no sea salva. Muy probablemente no lo sea. Entonces, continuando con 1 de Pedro 4:4,
A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Se me fue el 5, perdón. Sí, ciertamente dice que a estos, ¿a quiénes? A los gentiles, a los que andan sin Cristo. A ellos les parece extraño que nosotros no seamos ya más como ellos, que ya no corramos en el desenfreno de su disolución. Ahora dice en la palabra que para aquellas personas que no conocen a Cristo, su Dios es su estómago. Dice en la palabra, no recuerdo ahorita el versículo y olvidé ponerlo, pero dice incluso, si no se las debo para la siguiente, que Dios es su estómago. ¿Por qué dice que Dios es su estómago? ¿Qué habita en el estómago, hermanos? Cuando ustedes sienten coraje, ¿dónde lo sienten? Cuando ustedes sienten emoción, ¿dónde la sienten? Cuando ustedes sienten mariposas, ¿dónde la sienten? En el estómago. ¿Qué habita pues en el estómago? Las emociones. Entonces es emocional, es pura cuestión de emoción su Dios. Normalmente para estas personas, ellos, solamente Dios es un complemento de sus vidas. Filipenses 3:19, gracias hermano. Filipenses 3:19, Filipenses 3:19. Filipenses 3:19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esa es, gracias hermano, ese es el Dios de aquellos que andan sin Cristo. Entonces, para estas personas Dios solamente es un complemento. Y aquí es donde viene el desorden de sus vidas. Porque para ellos primero es dinero, primero es poder, primero es fama, primero es su casa, primero son sus coches, primero son sus relaciones amorosas, primero son sus amigos, primero son sus bacanales, primero son todos sus desenfrenos y al final dicen, como que algo me falta. Sí, Diosito. Y quieren venir a Dios. Pero ahí está el desorden en sus vidas. Nosotros comprendemos que ciertamente primero es Dios. Después la familia, después el servicio a Dios, después los familiares, después los amigos, las amistades. Ese es el orden que todo cristiano debiese seguir en su vida. Pero a ellos les parece extraño que nosotros andemos en este rumbo, en esta vida en la cual ellos en la cual ellos no están y en la cual nosotros andamos. Y ciertamente ellos son los amigazos de antaño que ahora dicen, pues ya te crees muy santito, ya eres el aleluya, ahora eres el cristianito, ahora eres el mocho, eres el religioso, eres el loquito, porque ya no quieres andar aquí con nosotros. Y vienen en la siguiente porción que dice, y os ultrajan, es decir, ellos comienzan a ofendernos, a echarnos habladas, a echarnos peleas, desplantes, y la única razón por la que ellos hacen esto es porque ellos se sienten atacados por la santidad de Dios, porque ellos no se sienten cómodos con la santidad de Dios. Vámonos a Juan 15:18. Juan 15:18. Juan 15:18. Dice la palabra, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es el Señor Jesucristo diciéndonos que ciertamente los que hemos creído en Él vamos a ser aborrecidos, pero tener la confianza y la tranquilidad de que ciertamente a Él le aborrecieron antes que a nosotros. Y ellos finalmente darán cuenta, ya estoy terminando hermanos, pero ellos darán cuenta, cuando leemos en nuestro versículo de Primera de Pedro, dice, pero ellos darán cuenta y ciertamente llegará el día en el que ellos serán juzgados. Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11 nos dice la palabra. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando leemos muertos, no se refiere a que únicamente murieron en la carne, sino se refiere a que siguen muertos espiritualmente. Y esa es la diferencia. Recordarán, nosotros hemos pasado de muerte a vida.
Y cuando nosotros llegue el momento de nuestra partida, ciertamente el cuerpo va a regresar al polvo. El alma, vamos a ir al cielo y el espíritu va a regresar a Dios. Pero aquellos que mueren sin Cristo van a morir y su despertar va a ser horroroso, va a ser tremendo. Ahora, el hecho de que ellos sean juzgados, no van a ser juzgados nada más por una justicia para nosotros, para hacernos justicia a nosotros porque nos despreciaban. No. La razón por la que van a ser juzgados es para la gloria de Dios. Filipenses 2:10, ya estamos terminando estos dos versículos. Filipenses 2:10 nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, ciertamente, hermanos, como conclusión, el mandato es: muere al pecado. Ahora nosotros estamos dotados, estamos facultados para morir definitivamente al pecado, para ya no tener más relación con el pecado. Ciertamente pecaremos, caeremos, pero la diferencia está en la práctica. Ya no practicaremos el pecado. Precisamente para ya no vivir sirviendo al pecado, sino para servir a Dios, para crecer a la imagen de su Santo Hijo, la cual es la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, pues despojémonos de nuestro viejo hombre, honremos a Dios y démosle la gloria. Ese es el mensaje de esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, le doy gracias, Señor mío, por la dicha que nos da de poder estar juntos. Quiera, por favor, concedernos el poder seguir andando conforme a su voluntad, Señor, poder seguir creciendo en santidad todos aquellos que somos sus hijos. Si alguien o alguno de los que estamos aquí presentes, Señor, o que nos estaba viendo remotamente, Padre, no le conoce aún, quiere usted tener misericordia de esta persona, Señor, para que pueda recibir de su gracia y poder ser salvo. Quiere usted que así sea, eterno Dios, y guiarnos en crecimiento, en santificación, Padre, y en alabanza y en gloria de su santo y bendito nombre. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Señor y Salvador Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Gracias, hermanos.